nos vemos nuevamente aquí con Manifesto y Malhabladas. El día de hoy tenemos una invitada, una activista que ha roto todos estos, esta ideología, y dentro del activismo es una de las caras líderes más jóvenes. Ella inicia desde hace ya algunos años, siendo menor de edad, dentro de esta lucha donde ella descubre el feminismo, y al día de hoy es una gran referente poblana más que nada dentro de este activismo juvenil. Bienvenida, Luna. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí. Gracias por invitarme, por darme el espacio. La verdad es que todas estas oportunidades para mí, para el apoyo de usar mi voz, siempre las voy a agradecer mucho. Muchas gracias. Gracias, Luna. No, a ti. Te conozco en la despenalización del aborto, sí, aquí en el estado de Puebla, hace poco más de medio año. Una joven dentro de tantas que estábamos ahí, sí, que se aferró a esta lucha y que poco a poco te hemos ido conociendo más, sí, y el escuchar ahora esas generaciones. Yo te lo decía anteriormente, a mí me hubiera gustado conocer el activismo, el feminismo a la edad que tú lo hiciste, que si no me equivoco fue a los 14 años. Cuéntanos un poquito cómo es ser una adolescente, porque fue en la etapa en la que conoces, sí, la lucha, y el identificar o más que identificar, el aceptar el cómo estaba recibiendo esta violencia de género, el poder aceptar que la estaba recibiendo y el decir, yo más allá de poder luchar con lo que estoy sufriendo, el también acuerpar y acompañar a otras adolescentes en estos procesos. Pues fíjate que ha sido complicado, creo que es muy válido decir que ha sido muy difícil. Es complicado darte cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor. Yo me di cuenta siendo niña porque tenía 14 años y para un concurso de oratoria, algo tan simple como una clase, teníamos que escoger un tema y yo no conocía nada acerca del feminismo, no conocía acerca de la lucha, conocía sobre la violencia que las mujeres vivimos. Sin embargo, nunca me había interesado más allá de entender qué es lo que estaba pasando, entender qué era lo que vivíamos. Entonces, yo hago este proyecto y entonces empiezo a investigar. Yo recuerdo que más o menos de esa edad, sino un poquito antes, se dio mucho el caso de Lupita, de Calcetitas Rojas. No sé si recuerdas ese caso. Yo recuerdo que cuando yo lo vi en televisión, en las noticias, yo trataba de entender por qué le habían hecho eso a una niña. O sea, Lupita no tenía, creo que ni 6 años, era una bebé, era una niña, y entender que la habían matado por el simple hecho de estar llorando, por el hecho de ser una niña, fue muy impactante para mí. Yo recuerdo haberlo platicado con mi mamá y preguntar, ¿por qué pasa esto? Y fue cuando empecé a investigar más para lo mismo de mi proyecto, para todo esto, y fue que entendí que la violencia no era solo lo que yo veía en la tele, sino que mis compañeros ejercían violencia sobre mí, sobre mis otras compañeras, que incluso mismos profesoras exigían esta violencia machista, este tipo de desigualdad, con algo tan simple como era que yo tenía una maestra que no nos dejaba jugar fútbol a las niñas, porque decía que no era un deporte para niñas. Y luego nos decía que no podíamos jugar con los niños porque éramos muy delicadas y nos íbamos a estar quejando de que ya nos pegaron, en lugar de decirle a los niños, a ver, se juega con respeto, no solo para las niñas, sino para los niños. O sea, no es cosa de estarnos agarrando a los golpes y a los balonazos, ¿no? Es mantener un respeto entre todos, sí, algo tranquilo, ¿no? Pero la facilidad de todos era decir los niños con los niños y las niñas con las niñas, y se hace un enorme... El dividir esto, ¿no? Esta cultura de unos por acá y otros por allá, y el seccionar ciertas actividades para hombres o mujeres dependiendo de tu capacidad física. Sí, claro, y yo me empecé a dar cuenta de todo eso gracias a este pequeño proyecto que era como algo de la escuela. Y me acuerdo que me puse a investigar casos, incluso aprovecho el espacio para mencionar que la sobrina de mi padrastro fue asesinada, Carla Albert, fue asesinada por su pareja, por estar embarazada. Entonces es cuando tú te das cuenta que no es algo que solo ves en las noticias,
que es algo que puede pasarle a la vecina, a esta chica. O sea, yo recuerdo que cuando mi mamá nos contaron el caso, fue como muy impactante porque decías, realmente yo nunca la conocí, pero dices, teníamos esa conexión. O sea, sí, claro, era sobrina de mi padrastro, sí éramos familia, ¿no? Y entonces investigué muchos casos y fue cuando dije, ¿por qué nos están matando? ¿No? Es cuando llegar tan chiquita y pensar, ¿por qué por ser mujer nos están matando? ¿Por qué por ser mujer vivo todas estas violencias, ¿no? Yo recordaba muy bien, por ejemplo, en esta misma escuela, que yo pasé por una situación, no puedo decir bien la edad, creo que como a los 12. Bajé al baño y cuando subí yo escuché que alguien me chifló. Y yo dije, pues es un compañero. Veo hacia abajo y el señor de la basura viéndome los calzones. Como niña no sabes cómo reaccionar, porque también no tenemos esta cultura de enseñarle a las niñas cómo reaccionar ante esto, porque muchas veces déjalo pasar. Sí, claro, y luego en esas situaciones, con esta edad donde no conoces quizá tanto sobre justo, ¿no?, cómo reaccionar, la primera emoción que uno recibe es vergüenza. Exacto. Qué vergüenza decir que alguien me acosó. Exacto. Qué vergüenza decir que alguien me agredió, cuando la vergüenza, justamente, como dijo Giselle Pelicot, debe cambiar de bando. Exacto. Es vergüenza de ellos quienes están ejerciendo ese tipo de acciones. Sí, exacto. O sea, yo recuerdo muy bien eso, porque es el hecho de ser una niña que iba al baño, que estaba en un lugar seguro. Como es la escuela. Y que bajar mi mirada y ver al señor asomado viéndome los calzones. O sea, tú dices que hice mal, te echas la culpa automáticamente. Creo que existe mucho esta cultura, lamentablemente, que no debería de ser así. De las mujeres nos echamos la culpa todo el tiempo de lo que nos pasa. Sí. De que si ya me violaron es porque iba mal vestida o salí muy tarde. Ya me vieron los calzones. Sí, esta revictimización constante. Exacto, o sea, sí, es muy triste ver que si el mismo sistema nos revictimiza, ahora tú como víctima también revictimizarte y decirte, es que no debí haber hecho esto, es que no debí ponerme esto, es que debí haber tenido cuidado, ¿no? Entonces, a tan corta edad fue que me empecé a dar cuenta de todo esto, pero no sabía cómo manejarlo, sin embargo empecé a informarme. Recuerdo que le comentaba a mi mamá, fuimos juntas, me acuerdo que mi mamá me llevó a mi primera marcha y yo estaba asustadísima, yo decía, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque creo que también cabe recalcar que las noticias a veces exageran demasiado. Criminalizan bastante las marchas. Exacto, te dan miedo. O sea, porque dices, ¿qué va a pasar? Van a llegar granaderos, se van a agarrar a golpes. Y tú como niña, o yo siendo niña, digo, ¿qué va a pasar? Voy sola con mi mamá. Pero aún así existían esas ganas de quiero ir. No importa lo que pase, yo quiero ir, quiero estar ahí. Quiero ser parte de la lucha, ¿no? No, porque creo que a veces también se criminaliza mucho a las que tardamos en salir. Yo recuerdo que mi mamá me contaba, ya cuando empecé yo bien en esto, me decía, yo era antes de las que criticaba a las chicas que iban a las marchas, a las que decía, ¿por qué rayonean? ¿Por qué rompen? ¿No? Es muy fácil criticar a esas mujeres que nos critican, pero una nunca sabe lo que está pasando de ese lado, sí, ¿no? Claro. Una nunca sabe el por qué no alzan la voz, una nunca sabe el por qué no dicen nada. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, esa vez, ver tanta unión y tantas mujeres, creo que nunca me había sentido tan segura en mi vida que cuando estuve rodeada de mujeres. Y mujeres gritando, las chicas de bloque que estaban realizando iconoclasia, que rompiendo, no me dio miedo. Te juro que me dio más miedo ver a los policías afuera de fiscalía que ver a las chicas realizando iconoclasia. Fíjate que algo de lo que decía mi hermana, que me acompañó el pasado 8M, era que todas esas mujeres que estábamos ahí, al menos en la marcha en la que convocamos nosotras, que fueron más de 23,000, todas tenían una historia. Sí. Lamentablemente todas tenían una historia y una razón por la cual habían salido a luchar. Antes, igual como lo comentas de tu mamá, yo también me ponía en esa posición de, es que ¿por qué? Es que hay otras maneras. Ajá, a mí me afectaba completamente en las marchas que salieran a marchar, porque entonces se cerraba el
las avenidas y yo no podía transitar y tenía que ir a juzgados y tenía que ir al trabajo, que la oficina, que eso, que el otro. Pero cuando yo ya con una historia, cuando empecé a comprender el por qué se salía a luchar y el que no nos teníamos que quedar calladas y el teníamos que hablar y el que teníamos que exigir que se terminara esto, y principalmente cuando yo sentí una responsabilidad con alguien más, que fue con mi sobrina, yo dije, güey, jamás en mi vida quiero que mi sobrina pase por esto, justo. Entonces tengo que hacer algo, y dentro de eso algo eran las marchas, las manifestaciones, el ir, y la primera vez que sales es difícil entender qué es lo que está pasando, y es una lluvia de emociones y de duda, porque estoy haciendo lo correcto, estoy allá afuera. ¿Cómo nace Morras Sororas? Pues Morras Sororas nace en la Prepa Benito, porque, bueno, conocí ahí a Jos Paredes, justo fue a dar una plática, me acuerdo, y ese iba a ser mi segunda marcha, si no mal recuerdo, mi segunda, tercera marcha, y siempre íbamos mi mamá, yo, una vecina, y ese año íbamos a llevar a la hija de una amiga. Entonces dije, somos muy poquitas, ¿por qué no ver cuántas niñas quieren ir? Nos vamos juntas y sabemos así que todas regresan a salvo a casa, ellas saben que yo regreso a salvo a casa y es más fácil, ¿no? Entonces la idea principal de lo que empezó como Morras Sororas era un grupo de niñas para ir a la marcha. Yo me acuerdo que imprimí unos cartelitos y me dejaron pegarlos de que si quieres ir a la marcha, mándame mensaje, hacemos un grupo y vamos juntas. ¿Con un rango de edad más o menos de...? No, como eran todas las niñas de prepa que quisieran ir, o sea, las que quisieran ir adelante. Lo que sí me acuerdo que les dimos una pequeña como guía a las niñas que ya íbamos a ir a la marcha, y sí les decíamos, si son menores de edad, traten de ir con una mayor de edad, o si no, que alguien sepa que van a la marcha, porque pasa mucho eso de que se escapan para ir a la marcha, y personalmente no estoy a favor de eso. Yo entiendo a veces la dificultad y el coraje que te da, ¿por qué no puedo ir? ¿Por qué no me dejan ir? Sí, estamos hablando de temas de seguridad. Exacto, o sea, yo le decía a mis niñas, imagínate que estamos en la marcha y por alguna razón pasa algo, ¿a quién le aviso? ¿Cómo le digo a tu mamá, o cómo le digo a tu papá, o cómo le digo a tu familia que estabas en la marcha, ellos no lo sabían y algo te pasó? ¿Sabes? O sea, tal vez, por ejemplo, lo que yo les decía, no es necesariamente tu mamá o tu papá, una tía. Que alguien sepa dónde estás y qué estás haciendo, ¿no? Para mantener esta seguridad. Entonces éramos desde niñas de primero de prepa hasta niñas de tercero de prepa, o sea, se diga de 15 16 años. 18 años. Creo que la más grande tenía 20 porque había niñas de 20 años allá en la Benito. Entonces llega Jos a darnos una plática. Y me acuerdo que ese día se funda Morras Sororas, porque yo estaba hablando mucho de darle una imagen al movimiento, al grupo de niñas que íbamos a ir, y escuchar a Jos y escuchar el parte de Yes, She Can, We Can. Oh, ay, perdón, me trabo con el nombre, pero fue como, ¿por qué no darle una imagen a lo que estamos haciendo? ¿Por qué no darle una imagen al grupo de niñas de preparatoria que se van a ir a la marcha? Entonces, de ahí... Ay, todavía no tenían como una visión de qué era lo que querían... Ajá, ¿Qué lucha les representaba? La idea era ir a la marcha como chicas de prepa, pero nos pusimos un nombre para que entonces se identificara. Este grupo de chicas de prepa son Morras Sororas. Y ellas van con mamás, y van 3 mamás, creo, ese día en la marcha, y entre las 3 cerraron las calles. Nos ayuda, no hombre, hubieras visto, o sea, éramos muy poquitas, hicimos... de todo. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Pues fue el año antepasado, en el 2023, porque en el 2024 fue nuestra segunda marcha y este año pues va a ser nuestra tercera marcha. Y Morras Sororas era la idea de solo ir a la marcha, ¿no? Pero entonces una maestra se me acerca y me dice, oye, me están diciendo en dirección, porque típico de que las instituciones, las escuelas se pintan de morado en marzo. Y entonces me dice la maestra, pues me están pidiendo que se haga una actividad. Yo dije, pues ¿qué tal un paro? Algo conmemorativo. La idea no era hacer como tal una manifestación o un paro, era como una conmemoración a las víctimas. Lo que queríamos hacer era sentarnos en el patio con los nombres de estudiantes víctimas de feminicidio y quedarnos como 1 hora ahí. Uh-huh. Pero entonces, cuando damos, yo... hago un cartelito, otro cartelito,
y pongo, pues tal día acompáñenos a una conmemoración. Y me acuerdo que se me acercan las niñas, oigan, va a haber tendedero, oye, ¿cómo va a ser esto? Y todo. Entonces, recuerdo que también se me acercó una niña a comentarme que estaba siendo acosada por parte de sus compañeros y no sabía cómo reaccionar. Otras niñas que mismo iban a ir a la marcha me empezaron a decir, ¿por qué no lo llevamos más allá que solo una conmemoración? Porque claro que conmemoramos a las que están muertas, a las que lamentablemente les quitaron la vida, pero ¿por qué no hablar por las que seguimos aquí y estamos pasando por algo, ¿no? Como pues les digo, en este ambiente escolar en el que dices, estoy siendo acosada por mis compañeros o por mis profesores incluso. Entonces fue cuando yo tomé la decisión de decir, va a ser un paro. Y dije, les dije a las niñas, vamos a hacer esta actividad, esto y esto. Hicimos una lista de nombres. Esa fue nuestra conmemoración. En la lista de nombres se pasó un pase de lista en el que cada que decíamos un nombre, las niñas gritaban presente. Hicimos esta actividad de si alguna vez te han tocado o te han violentado, pinta la playera. Tuvimos que ocupar 2 playeras ese día porque ya no cabían las rayas de las niñas. Había otra niña que si necesitas un abrazo o alguna vez has pasado algo, abrázame. Yo recuerdo haber visto en ese momento, dije, no creo que se unan tantas niñas, porque creo que es muy fácil tener miedo. Y es muy fácil. Yo recuerdo que yo pedí permiso para hacer un paro, para hacer una manifestación. Ahí me ves en la dirección. ¿Se puede o no se puede? No, así como, no vamos a romper nada, no vamos a hacer, o sea, todo muy tranquilo, ¿no? Dijeron, pues sí, nos dieron hasta el micrófono y todo, ¿no? Porque te da miedo, porque dices, ¿cómo van a reaccionar mis directivos? ¿Cómo van a reaccionar mis compañeros? Y si hay una consecuencia para mí o para mis compañeras. Incluso yo ya no pensaba tanto en mí, yo pensaba en mis compañeras, porque dije, yo estoy aquí porque quiero. Y puede que las demás sí, pero digan, me aviento a esto, pero al otro no. Entonces dices, va a haber consecuencias, ¿cómo se hace? ¿Y qué tanta participación colectiva vas a tener? Y respaldo también. Justo. Pero ese día, casi toda la población estudiantil femenina se nos unió. Teníamos un bloque negro improvisado. Eran 3 niñas que se pusieron sus sudaderas y al final se armó un tendedero que ya no lo organicé yo, lo organizó otra niña. Me dijo, ¿se puede? Y le dije, es el espacio de todas, adelante. Recuerdo que ese día, ahora sí que ya habíamos dado aviso en la noche para que las niñas supieran y me mandan a llamar a la dirección. Entro todo y me dice la directora que se iba a armar un tendedero y otra vez con esto de proteger más a los agresores que a las víctimas, ¿no? Me decía, es que se puede armar un problema con sus compañeros y los papás cómo van a reaccionar y de que no podemos permitir que se exponga a sus compañeros. Y yo, ok, pero ¿y las compañeras? ¿Se les va a dar el espacio en algún momento para hablar y denunciar? Porque también había esto de rumores como tal, porque yo en ese momento no lo sabía, lo tenía más como un rumor, de que las denuncias que entraban allá mismo en la Benito no estaban siendo procesadas. Entonces, a veces creo que entra mucho esto de que la gente piensa que nuestra primera opción es un tendedero, pero lo que no saben es que muchas de las denuncias del tendedero ya han sido tomadas por la vía legal, ya están presentadas en fiscalía y si están en el tendedero es porque de plano no nos hacen caso. No se dice nada, es una manera de exponer y visibilizar lo que se está viviendo. Exacto, justo. Entonces me recuerdo que yo estaba ahí en la dirección y yo me acuerdo muy bien que me paré y le dije, no sé quién va a organizar el tendedero, no tengo control sobre eso. Y la directora me dijo, si se pone el tendedero no pueden hacer nada. Y le dije, pues déjeme ver qué se hace, ¿no? Déjeme ver, hablar con las niñas, ¿no? Y salgo y están mis compañeras, ¿qué pasó? Y les expliqué y les dije, pero no vamos a quitar nada. Nos quitan el micrófono, nos ponemos a gritar. Lo de menos, no pueden hacernos nada. Sí, al final del día que es un movimiento que como dices, no es pero nació de una manera estudiantil. Exacto. Para un grupo de adolescentes, mujeres que estaban dentro de estos espacios de educación donde se les debería de dar la protección y donde siguen siendo acosadas, violentadas, revictimizadas, silenciadas también. Exacto. Y que al final del día buscaban como este espacio para poder levantar la voz desde a lo mejor de una manera desconocida, ¿no? Porque era lo primero que estaban haciendo. Actualmente, bueno, este 8 de marzo salimos juntas entre Morras Auroras y algunas otras colectivas, pero me gustaría
¿qué rumbo ha tomado Morras Sororas en esta lucha feminista en el estado de Puebla? ¿Cuál es la participación activa y cuál es el acompañamiento o resguardo que brindan actualmente ya con un grupo grande dentro del movimiento? Sí, pues después de lo que organizamos, el paro estudiantil que organizamos, después de que ya después organizamos marcha dentro de CEU con otras prepas y todo, vimos, ¿qué vamos a hacer con Morras Sororas? O sea, no queríamos quedarnos solo con el hecho de manifestarnos dentro de las escuelas y eso. Entonces, me acuerdo que mi mamá me había contado de lo que es el Closet Rosa, de que había visto una publicación en Facebook y me gustó mucho la idea y dije, pues hay que hacerlo aquí, ¿no? Entonces yo les dije a mis niñas, vamos a hacer una colecta de ropa para refugios de mujeres y de niños. Y todas, pues obviamente me dijeron que sí. Me acuerdo que esa vez fue la vez que más hemos juntado, casi 600 prendas de ropa entre niños, mujeres. También recolectamos como 4 pares de zapatos, pero lo que más recolectamos fue ropa. Y ahí empieza lo que es la línea de Morras Sororas con las colectas. Creo que Morras Sororas se extiende en acompañamiento de denuncias. Nosotros no tenemos como tal un acompañamiento legal, pero siempre es de, ¿quieres ir a denunciar pero no quieres ir sola? Vamos. O te conectamos con una vía legal, ¿no? Siempre investigamos, buscamos más colectivas que tengan... me acuerdo que hubo una vez un caso en una chica que nos decía que necesitaba una abogada, entonces nos pusimos a buscar entre colectivas que son feministas de abogadas y la conectamos con alguien. Entonces, fuera de esas conexiones que damos, Morras Sororas más que nada se ha dado a conocer por las colectas benéficas. Hemos hecho colectas de ropa. También ahorita la que hicimos el año pasado fue una colecta de toallas sanitarias por una menstruación digna en Puebla. Tratamos de abarcar ahora sí que todas las partes, todas las mareas, como diríamos, la marea púrpura, la marea verde, porque la vez que del Congreso cuando nos conocimos, Morras Sororas había convocado en el Zócalo, porque nosotras nos encargamos también de las chicas que empiezan, que es por primera vez. Okay, como esta iniciación dentro del feminismo. Por ejemplo, del 8 de marzo siempre hacemos un contingente para las chicas que marchan por primera vez, porque da mucho miedo hacerlo sola. Entonces, porque nosotros lo que buscamos es crear una comunidad de que yo estoy empezando y yo también, nos tomamos de la mano y empezamos juntas, ¿no? Entonces, esa vez del Congreso era lo mismo, buscábamos chicas que quisieran ir a ver lo de la despenalización, pero que nunca han asistido a nada de eso. Realmente casi no llegó nadie, porque ya todas estaban en el Congreso, ya todos estaban agarrando ahí a los chongos. Y llegamos como 4 niñas de la colectiva. Y, por ejemplo, tenemos niñas que están formándose en esto para dar acompañamiento de aborto. Siempre buscamos abrirnos a todas estas realidades que hay de un acompañamiento para abortar, desde un acompañamiento de tengo que denunciar o tengo que hablar o tengo que presentar, o un acompañamiento de vamos a recolectar ropa, vamos a recolectar toallas sanitarias y repartirlas a la gente que la necesita, ya no solo mujeres. Cuando hablamos de nuestras colectas, normalmente son para mujeres y niños, pero ya empezamos a incluir también a hombres, más que nada a gente en situación de calle. Es más más que nada nuestro objetivo, ¿no? Gente que lo necesita, que realmente necesita ese apoyo, porque aquí en Puebla hay mucha gente en la calle. Muchas veces ves a la gente en los cruceros. Por ejemplo, creo que todos hemos visto a las mujeres indígenas que están con sus bebés, y se sabe perfectamente que estas mujeres no vienen solas, que las traen y las andan moviendo de crucero en crucero y de crucero en crucero. Fíjate que ayer tuvimos una actividad familiar, por decirlo de alguna manera, que fuimos mi hermana, mi cuñado, mi sobrina y yo a repartir juguetes justamente a los cruceros, y estábamos hablando de esta emoción, ¿no? Y de esta red también de explotación con justamente los infantes y las mujeres indígenas, porque nos asombrábamos muchísimo cómo íbamos y dábamos justamente, ¿no? Este detalle con los niños que estaban en cruceros, y era como, sí, un juguete más, ¿sabes?
pero nos acercábamos con otros, como por ejemplo los niños que están vendiendo dulces en el centro, o los hijos de las vendedoras ambulantes, y se alegraban muchísimo. Y nosotros llegamos como a la conclusión, es que ellos no están acostumbrados a recibir esos detalles, y los niños de cruceros están tan sobreexplotados que ¿sabes qué? Es Navidad, te tienes que poner súper vivo porque te van a dar más dinero, te van a dar cosas y las tienes que guardar y las tienes que traer. Y también otra cosa de la que nos percatamos es que a partir de las 3 de la tarde ya no había niños en las calles. Y es como de, claro, porque el horario de explotación, porque no puedo decir de trabajo, el horario de explotación que tienen es en la mañana a las 3, 4 de la tarde, porque es la hora pues, más transitada, ¿no? Pues más noche y hay un poco más de peligro. Pero el cómo también todos estos niños son utilizados con estos fines justamente para, beneficio de alguien, ¿no? Sí. Desconocemos. Y que también muchas personas conocemos dónde están esas casas que están llenas de niños y que nadie denuncia, porque esto se ha normalizado completamente, no nada más en temas de explotación infantil, sino también de trata de personas. Efectivamente. O me atrevería yo a decir también en algunos pueblos de aquí de Puebla, de tráfico de órganos. Todos saben dónde están y todos saben quiénes son, pero nadie hace nada. Justo. Todos sabemos dónde están. Y creo que, por ejemplo, en los barrios, que podríamos decirlo así, todos saben que en esa casa es un prostíbulo, o en esa casa explotan niños, o en esa casa trafican mujeres o personas, ¿no? Pero nadie hace nada. Y tú dices, como ciudadano no me voy a ir a meter. Claro, pero como autoridad. Pero como autoridad, exacto. ¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde están los policías? ¿Dónde está este pañuelo morado que se cuelgan en marzo? Las instituciones. Durante todo el año, ¿no? O sea, si tú dices, por ejemplo, hablando otra vez del ambiente escolar, durante marzo todos nos pintamos de morado, pero si una niña es acosada durante diciembre, nadie hace nada. Sí, claro. Espérate a que pase marzo y ya mete tu denuncia. Recuerdo muy bien que nos comentaban mucho chicas de otras prepas que cuando más metían denuncias era durante el mes de marzo, porque sabían que le iban a dar esta facilidad, porque estaban con el pañuelito morado de que, no, nos acaba de llegar una denuncia, así vamos a estar haciendo este tipo de Y justamente cosas. también, ¿no? La hipocresía dentro de estos centros de educación, que justo lo que dices, o sea, el mes de marzo es un mes que lo han tomado de manera institucional para dar un seguimiento y para fingir este acompañamiento, ¿no? Lo mismo que empezamos a ver con anterioridad con el Día de la Comunidad, que bueno, es el Día de la Comunidad, pones tu banderita en Facebook y haces un post y ya, eres parte y eres, y acompañas y qué chido que eras. Ese es el típico de, yo tengo un amigo gay. Ajá. No, o sea, también, dentro del feminismo también es lo mismo, ¿eh? Yo tengo una amiga feminista. Yo sí le creí. Yo compartí su denuncia. O los hombres que dicen, yo tengo mamá. O sea, como si eso te excusara. Si eso le pasara a mi mamá o a mi hermana, no, yo haría lo mismo. Sí, güey, pero... como por ejemplo ahorita el ¿cómo se dice? El estudio de investigación de estas periodistas donde exponen a más de 70,000 hombres en grupos de Telegram donde se están compartiendo tips para violar, están compartiendo fotos de sus mamás, de sus hermanas, están invitando a que vengan otros hombres a violar a sus novias. Pues fácilmente como le pasó a Giselle. O sea, podríamos hablar perfectamente de lo que le pasó a Giselle, de que su esposo la drogaba. ¿Y cuántos hombres iban y la violaban con ella estando ahí drogada? Y fíjate que no sé si lo dijo alguien más, pero yo lo vi en el video de Sophie de We Are Women on Fire, que dice, no todos los hombres, pero sí estos 70,000. Y justamente, ¿no? Es también lo que vivimos. O sea, a lo mejor no todos los hombres lo ejercen, pero dejas pasar ciertas actitudes. O bueno, también este lema, todas tenemos una amiga o una conocida mujer agredida por un hombre, pero ningún vato tiene un amigo agresor. Exacto. O sea, eso pega demasiado, porque volviendo al tema del Abelito, yo tenía amigos que yo los vi aparecer en el tendedero y fue como de, ¿qué onda con esto? Y cuando le preguntabas a los otros, a sus compañeros de clase o a sus propios amigos, pues no sé, él siempre ha sido así. Ay, sí, ya ha pasado antes. Por ejemplo, yo tuve... no era mi amigo, o era mi amigo en ese entonces. Cuando supe todo, yo corté relaciones con esta persona porque empezó a amenazar a las niñas que lo habían puesto en el tendedero y a mí.
Y recuerdo que a mí me dijo, yo te quiero mucho, pero si algo te pasa no me hago responsable. Entonces, ¿dónde llega esa de que, ¿qué? Sí, claro. Yo recuerdo que cuando me lo dijo, fue como de, me estás amenazando, me estás diciendo que algo me va a pasar, ¿no? Y recuerdo que me presionaba y decía, tú sabes quién es, porque yo sí sabía quiénes lo habían puesto, pero yo no iba a decir nada, yo no vi nada. Era lo que está. Lo triste fue que muchos chavos de niñas que no estaban dentro del paro empezaron a mandar a sus amigas a tomarle foto al tendedero para ver si aparecían. Yo creo que en el momento en que te cuestionas que si estás o no ahí, es porque algo hiciste. Claro. Es porque algo hiciste. Porque yo recuerdo que también un compañero me dijo, oye, ¿y sabes si me van a poner en el tendedero? Y le dije, no, pero pues si tú estás seguro que no hiciste nada, no vas a decir. Me dice, chin, yo creo que sí. Y lo toman tan normal de decir, sí voy a aparecer. Lo parece que lo festejan. Había chavos que ese día estaban bien emocionados porque aparecieron en el tendedero. Fíjate que estábamos hablando apenas con un grupo de mujeres que justamente este es uno de los problemas muy graves. ¿Cuál? Que porque son menores de edad piensan que las leyes no se les va a aplicar. Exacto. O que lo que están cometiendo, si bien identifican que está mal y que sí es un delito, aseguran que por ser menores de edad y ejercer ese delito antes de esta mayoría, pueden hacerlo sin ninguna consecuencia. Y la realidad es que no nos vamos tan lejos, que es lo más común dentro de las escuelas, la ley Olimpia. O sea, se aplica tengas o no tengas mayoría de edad. Con lo de Diego N, sí, las también. Compañeras del Estamos hablando de 166,000 fotografías generadas con inteligencia artificial, con por lo menos 8 mujeres identificadas dentro de esas fotos, pero fotos incluso de menores de edad, que sigue con un proceso de pornografía infantil, pero no se ha podido, bueno, o más bien lo que pasó en este caso con Diego fue que no se pudo esclarecer si él había generado estas 166,000 fotos. Pero uno dice, o sea, si no las hiciste, ¿por qué las tienes tú? Claro, estamos hablando que tiene el contenido en su celular, en su tablet, que él era el que las difundía, que él era el dueño de los grupos de Telegram donde vendía las fotos, que él subía estas fotos a las páginas porno para generar ingresos a través de la venta. Entonces, ¿por qué tienes todo eso creo que en tus dispositivos? Creo que es un poquito de sentido común. Le falta muchísimo avance al Código Penal federal y a los estatales. Hay mucho que trabajar. Los protocolos, esta reforma al Poder Judicial no nos garantiza perspectiva de género. Si el selección 1 a 1 no nos garantiza perspectiva de género, una selección al azar muchísimo menos. Dentro de la selección no hay perspectiva de género, muchísimo menos no las pueden asegurar ya dentro de un proceso judicial. Y más porque vivimos en un México machista. Ahorita que por ejemplo, tenemos a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que llegara una mujer al poder? Y creo que aún así hay mucha gente que cuestiona sus habilidades, no por el hecho de si es buena política o no, es porque el hecho de ser mujer. Entonces, repito, el tener una presidenta no nos garantiza nada. Sin embargo, lo único que hace es demostrar toda esta violencia machista de cuestionarla solo porque es mujer. Es un avance dentro de la participación femenina dentro de espacios de poder. Claro que sí, es un avance grandísimo. Como dices, nada tiene que ver con que sea una aliada o que nos beneficie a las mujeres en general. Pero de que es un avance, es un avance. Ha estado haciendo reformas y ha presentado políticas públicas y están avanzando. Tiene escasos 3 meses de gobierno. Creo que queda muchísimo que ver. No podríamos juzgar su gobierno ahorita, pero sí cabe recalcar que al menos los antecedentes que tiene como jefa de gobierno en Ciudad de México fue una gobernante con cero perspectiva de género, con revictimización, con criminalización hacia los movimientos. Los granaderos que enviaban a las marchas. Con instrucciones de replegar, agredir y callar y silenciar a las activistas. Entonces, ya no tiene este poder de una manera de una alcaldía, como jefa de gobierno. Lo tiene como una presidenta, tiene todo el país, ¿no? Tiene una obligación muchísimo más grande, tendríamos que verlo, pero como digo, no es juzgar su gobierno, sino el hecho de recalcar que en este México machista se nos juzga por ser mujer y de que se duda de nuestras habilidades por el simple hecho de ser mujeres. Claro. Entonces, como dices, si la selección 1 a 1 no nos garantiza nada, al azar
con un México machista que duda de las capacidades de las mujeres, ¿qué podemos esperar? Que haya juezas y magistradas mujeres cuando la mayoría de las personas duda de la capacidad de una mujer. No recuerdo, creo que fue cuando las elecciones apenas de Kamala Harris y Trump, que vi un debate de chavos de mi edad y una chica decía que Kamala podía enviar un ataque nuclear si estaba menstruando. O sea, cuando llegamos a ese nivel en el que cuestionan nuestras decisiones por nuestra menstruación, por decir que somos histéricas de ahí. Digo, es una cultura o un estereotipo que se nos ha marcado justo por este cambio de emociones durante el periodo menstrual. Sin embargo, no debería de tomarse en cuenta, ¿no? Exacto, para una toma de decisiones, sí. O sea, ¿quién se despierta? Y digo, esos tipos de comentarios machistas justo vienen de una educación machista donde se nos ha enseñado que, bueno, si maneja mal es porque es mujer, aunque no sepas quién va manejando. Eso es muy común, muy común. Sí, claro. Cada que escuchas que alguien dice, cuando, por ejemplo, normalmente cuando tenía vas en que el coche, ser mujer. Ajá, o ese de pinche vieja, y todavía ni has visto quién va manejando, pero ya se te salió el pinche vieja. Sí, claro. Porque todo el tiempo es de decir, las mujeres lo hacemos mal. Porque como dice, ahí está cultura, esta educación de que nosotras hacemos mal todo. E incluso dentro también de nosotras como mujeres, y quienes, bueno, yo lo hacía antes, he tratado de erradicarlo y minimizarlo, pero incluso yo llegué a hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Yo manejando, yo decía, bueno, es que yo manejo bien, esa pinche vieja que no me deja pasar, tenía que ser mujer, ¿no? Pues y dices, güey, pues no nos eres salvamos mujer. porque lamentablemente tenemos muy arraigada esa cultura. Sí, o claro. sea, creo que sería muy hipócrita de nuestra parte decir como que no hemos activistas, cometido... como feministas, decir, yo nunca he hecho nada. Genuinamente, y sin atacar a nadie, yo creo que la feminista que diga que nunca ha atacado a una mujer está mintiendo. Yo nací con el pañuelo en la mano. Ajá. Y el cabello morado. No, o sea, pasamos... Y puede ser incluso, por ejemplo, digo, yo me di cuenta de esto a mis 14 años. Pero de ahorita a mis 18, casi 19 años, me he dado cuenta apenas hace unos años de los tipos de violencia que yo también he ejercido. Del hecho de decir, es que mi compañera es una tonta, ¿no? O el criticar el cuerpo de otras mujeres. O el cuestionar la habilidad de una maestra por estar embarazada, por ejemplo. O el cómo llevan su vida sexual. Ajá. También es algo de lo que muchas mujeres hemos cuestionado y de fácil, de puta, creo que todas hemos pasado por eso, ¿no? De criticar a alguien más. A alguien más porque, por ejemplo, yo tuve ese mismo dilema. Yo recuerdo que tenía una amiga en ese entonces que tenía muchos novios y cambiaba muchos de novio. Y yo decía, es que a ella le encanta andar de aquí para allá, ¿no? Y es cuando tú no te das cuenta cuando haces ese comentario, pero ya cuando te metes a este tema del feminismo, de educarte, es cuando te das cuenta y dices, no era muy feminista de mi parte. Exacto. Y pues, Luna, nos gustaría volvernos a ver muy pronto. Estamos trabajando ya con esta marcha estatal en conjunto a Morras Sororas, en APS Derechos Humanos, con contingente universitario, con UPA contingente, con Malhabladas y con algunas otras colectivas que se van sumando, Tecito de Ruda, y ahí vamos. Esperamos vernos muy pronto, seguir de la mano con esta lucha, sí, y poderte ver pronto también aquí sentada y seguir hablando de lo que estamos trabajando y de lo que Morras Sororas sigue transformando dentro de la comunidad principalmente estudiantil, y que aparte de todo van evolucionando de la mano, ¿no? Porque son mujeres adolescentes de 14 años que empezaron con una lucha en común sin, me atrevería yo a decir, sin conocer mucho de lo que Exacto. conllevaba el feminismo, y que se han ido educando, y ahora ese conocimiento a lo largo de estos 5 años que han estado trabajando en la mano van compartiendo con las demás, ¿no? Y uno de los contingentes más aforados y más importantes de cada marcha en cualquier estado, en cualquier convocatoria, siempre ha sido el contingente de primera vez. Sí, entonces, porque todos empezamos en algún momento. Claro. Y por ejemplo, yo no me denominaba feminista a los 14 años, fue hasta después. Yo no me denominaba activista hasta hace poco,
porque creo que también existe este miedo de decir, es que estoy haciendo esto, ¿no? De tomar la bandera, pero cuando uno empieza es cuando dices, ya no puedo parar. Sí, y la responsabilidad que sabes que vas a adquirir. Yo creo que ese es el miedo más grande cuando una dice... creo que sí soy activista, porque dices, tengo una responsabilidad muchísimo más grande a eliminar el machismo, a no hacer comentarios o acciones micromachistas, a no posicionarte al que vas a decir, y esta idea falsa de lo que debería de ser una feminista. Exacto. ¿No? Porque si eres feminista, entonces no puedes ejercer micromachismo, si eres feminista no puedes ser agresoras, y no es cierto, porque tenemos a muchas feministas agresoras, tenemos lamentablemente a muchas feministas que lamentablemente manchan la lucha, y no es criticarlas, sino decir como se salieron del camino y en algún momento tienen que entender qué estamos haciendo mal, porque todas hacemos eso. Todas al final del día estoy haciendo mal justo esto. Al final del día todas nos equivocamos, ninguna está exenta a equivocarse, pero el sí tener consciente que tenemos que tener esta deconstrucción constante y el analizarnos todo el tiempo, porque tenemos la gran responsabilidad y todo lo que estamos haciendo nosotros se lo podemos estar inculcando a alguien más y normalizando con alguien más en esta postura de llevar un colectivo o llevar un contingente. Y entender que no todas luchamos de la misma manera y por la misma manera y para lo mismo, ¿no? Sí. Existen muchas luchas, como por ejemplo la de Yos, que es hacia las mujeres migrantes, la de nosotras, que es para mujeres en situación de calle, por ejemplo, porque nosotras hacemos muchas colectas para este tipo de mujeres, para estudiantas, otras mujeres que se encargan de las razas, de las orientaciones sexuales. Creo que el pensar que todas debemos estar de acuerdo en la lucha de todas está mal. Porque que aparte no las vamos a entender. Yo inicio con un activismo a los 20 años, en donde yo ya tengo una vida laboral, donde yo ya me enfrento a agresiones dentro de estos espacios, y tú la inicias en un espacio estudiantil. Yo hoy en día, te digo, puedo identificar ciertas agresiones dentro de estos espacios educativos, pero si te soy sincera, nunca lo vi como una agresión. Exacto. Lo vi normalizado y no podría entender la lucha que llevan ustedes, ni la lucha, por ejemplo, ahorita que lleva violencia vicaria, porque yo no he sufrido eso. Sin embargo, entiendo en lo que se están desarrollando y se apoya. Claro. No es decir, me hago parte de tu lucha, pero te apoyo. Y para lo que necesitas, yo te difundo, yo te doy espacio, ¿no? Es tomarnos la oportunidad de entender todas estas luchas, de entender lo que pasan todas, ¿no? Y por ejemplo, el pensar que existe un feminismo perfecto o este feminismómetro está mal. Porque cada una empieza siendo feminista de muchas maneras. Es idealizar y romantizar algo que no para nada va por ese lado. Para nada, o sea, todas empezamos a luchar desde nuestra trinchera, por nuestras razones y cómo podemos. Muchas no salen a las calles, pero comparten publicaciones de chicas desaparecidas, comparten publicaciones del 8 de marzo, ¿no? Muchas, tal vez ni siquiera eso, pero escuchan a su amiga que está siendo violentada. De hecho, hay un colectivo, si no me equivoco, bueno, no recuerdo, no voy a decir para no errar, que es activismo cibernético. Este colectivo... ¿el DLR? Ándale, este colectivo sí. No sale a marchar porque todos son anónimos, ajá. Pero este colectivo ayuda a bajar las fotografías de internet, te ayuda a buscarte con la foto que fue difundida, a ver en qué otros sitios está, te ayuda a identificar el IP que está difundiendo tus fotos, o sea... Bueno, el labor que hacen es y increíble. No salen a las calles, entonces igual aporta muchísimo. Y tampoco podemos criticar la forma en que luchan las otras. O sea, por ejemplo, nosotras siempre hemos luchado con las chicas del Frente Feminista Radical, nos hemos manifestado siempre con ellas porque nos sentimos cómodas. No es que minimicemos la lucha trans, por ejemplo, pero sabemos que hay espacio para ellas y cada quien se abre esos espacios y se posiciona en el espacio que se sienta más cómoda. Y alguna vez platicando con una amiga mía, recuerdo que comentábamos esta situación y es, luchamos juntas, pero no revueltas. Uh-huh. No puedo identificarme con la lucha de una mujer trans y ella no puede identificarse con mi lucha porque es completamente diferente. No puedo identificarme con la lucha de una migrante y ella no puede identificarse con mi lucha, pero te tomo de la mano y lucho contigo, y si necesitas un espacio aquí estoy. En lo que te pueda sumar vamos a trabajar. Exacto, claro, ¿no? O sea, no podemos exigir que todas las luchas sean iguales, y
cuando tanto los colectivos como feministas, activistas, ya no solo hablando del feminismo, sino de todas las luchas sociales existen, entendamos que no podemos controlar la lucha de otros, pero si yo no me siento cómoda con una lucha, no participo, pero si sé que se necesita apoyo, entonces aquí estoy. Y también el que no te sientes identificada con esa lucha no significa que sea menos que la lucha que tú representas o la que te representa a ti. Yo no me siento cómoda, pero no minimizo tu lucha. No me siento cómoda luchando contigo, pero no te hago menos por lo que estás haciendo, ¿no? Sí, claro. Al contrario, creo que toma mucho tiempo el decir, quiero hacer esto, quiero tomar el valor. Por ejemplo, cuando yo lo hice, fue un miedo enorme, pero me hace sentir orgullosa haber llegado a lo que estoy, porque fuera de que pude usar mi voz para perdón, me dan ganas de llorar, para aquella vez que me la quitaron y que yo no pude usarla, pero la puedo prestar para otras personas. Entonces es cuando dices, tengo que tomar el valor, porque ya no solo depende de mí, estoy dando un espacio para más niñas. Y recuerdo que muchas se me acercaban y me agradecían y me decían, es que gracias a ti ahora puedo hablar de esto, sí, es que claro, sabes que eres un ejemplo, ahora yo quiero empezar mi lucha. Tengo una niña que me dijo, ¿cómo empiezo un colectivo? Porque ella quería hacer un colectivo de lésbico, feminista, y me dijo, ¿cómo empezaste tú? Así. Y para lo que necesitas cuando tengas tu colectivo, aquí tienes el mío, ¿no? Entonces, brindar espacios, brindar fuerza y brindar voz. Yo quisiera cerrar con lo siguiente, que como colectivos tenemos una gran responsabilidad de a quién estamos orientando, resguardando, acuerpando, y también como colectivos o representantes dentro de algún espacio, a quién estamos brindándole este apoyo y este acompañamiento. Debemos de ser más críticas, debemos de ser más constantes, de investigar, de educarnos también, porque luego mucha de la información que se difunde o difundimos no es certera. Tenemos una gran responsabilidad como colectivos, que si nosotros estamos dando esos acompañamientos debemos de tener la información concreta de lo que se está haciendo, de cuáles son los procesos que hay que seguir y de qué manera vamos a beneficiar a la sociedad, específicamente en esos grupos vulnerables que al final del día pues terminamos siendo las mujeres. Entonces a mí me gustaría hacer una invitación general de que cuestionarnos todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos compartiendo, todo lo que estamos viendo en redes sociales. No todo es real, no todo es verídico, no todo está bien compartido o bien informado. Entonces el hacer estas réplicas también llega a violentar y a revictimizar a las personas que fueron agredidas, a las personas que fueron violentadas de alguna manera por algún agresor, agresora. Entonces el que los colectivos nos posicionemos, que los colectivos digamos sí, esto sí se hace o no, esto no se hace, es una gran responsabilidad, y que a toda aquella que quiera realizar o crear un colectivo, el que también se eduquen claro, dentro de esta lucha, ¿no? Si bien obviamente no hay una línea de qué ser o cómo ser feminista, eso no excluye que nos tengamos que educar dentro de los temas que nos interesan, y que con esta misma educación podamos compartir, no de una manera de así se tiene que hacer, pero esto es lo que se debería de hacer, ¿no? Y poder así crear más sociedad consciente, no nada más mujeres, sino lo que, repito lo de hace rato, hay una compañera que se enfoca en masculinidades, en educación, en darle seguimiento, en reeducarlas, sí, en decir qué es lo que estuvo bien y qué es lo que estuvo mal, y creo que eso también es muy importante. Porque nos estamos enfocando en las mujeres víctimas y los hombres agresores siguen ahí. Exacto. Siguen siendo hombres agresores. Cuando salgan van a seguir haciendo es correcto. Entonces el minimizar cualquier tipo de lucha tampoco está chido, hay que seguir fregando, porque al menos aquí en el estado de Puebla falta muchísimo. Sí. Nos hemos estado enfocando en este activismo en la capital, pero ¿y lo de la sierra? Sí, y esas todo. Comunidades y esas activistas ambientales que están siendo, si nosotras somos revictimizadas y agredidas, ellas son 5 veces más agredidas y 5 veces más revictimizadas. Porque se escucha lo que pasa en la capital, pero nunca se escucha lo que correcto. Pasa y en se los lo pueblos decía o en la sierra. A la licenciada Zavala, que es la encargada de estos grupos ambientales y este activismo ambiental a nivel nacional. Si a nosotras que estamos aquí en la capital y podemos hacer viral y podemos salir y gritar y ir a la fiscalía, se nos revictimiza, se nos golpea, se nos mata, se nos desaparece, ¿qué se pueden esperar las mujeres en esas comunidades marginadas, ¿no? En las activistas en estos espacios marginados? Entonces creo que es un activismo, decía Norma,
horizontal y vertical, porque así como vamos a difundir y vamos a trabajar, tenemos que ver que todos lo estemos haciendo bien, pero que le llegue todo a todas. Exacto. No nada más a unas cuantas. Sí. Luna, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si quieras invitar a que te sigan en redes sociales, algún evento o actividad que tenga Morras Sororas, y pues muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por el espacio. Sí me gustaría invitarlas para este 8 de marzo, fuera de que nos pongamos de acuerdo a lo que se va a hacer. Morras Sororas siempre va a hacer sus contingentes de primera vez. Esperamos esta vez dividirnos, unas para ir a la marcha del Frente Feminista Radical y otras para ir a la marcha que se organice con Malhabladas, apps y todos los que nos organicemos. Y creo que me gustaría cerrar y mencionar que no he llegado a esto sola. Es muy difícil hablar y da mucho miedo, pero siempre hay personas que están contigo y que te dan la mano y que te dicen, tú puedes alzar la voz. Mi mamá ha sido increíble conmigo, siempre me acompaña a todas las actividades que voy, está aquí conmigo, siempre me lleva, me trae, pero es increíble saber que tenemos una red de apoyo enorme, que decirte, Viri, que tú tienes mi apoyo y yo sé que yo tengo el tuyo, y nunca tengan miedo de alzar la voz, porque nadie se arrepiente de ser valiente. Empieces a tus 50 años, empieces a tus 14 años, empieces a tus 18 años. Toda lucha es válida y cuando buscamos el espacio hay que abrirnos camino, porque no es como que me voy a parar y me van a abrir camino para que, a ver, haz lo que quieras. No, toca luchar y toca decir, me tengo que agarrar a golpes, me tengo que poner a gritar, tengo que estar aquí todo el día, pero al final del día vale la pena cuando el cambio empieza con una persona. Puede que para muchos no sea nada, que cambiar la mentalidad de una persona, pero cuando tú llegas a tocar el corazón y la mente de una persona, sabes que estás haciendo bien tu trabajo y sabes que puedes llegar a más. Quiero agradecerle a todas las niñas de Morras Sororas que siempre han estado ahí conmigo, porque esta colectiva, si bien la fundé yo, no es solo mía. Estamos muchas detrás de esto, tenemos muchas niñas detrás de esto y yo siempre las voy a abrazar. Pueden encontrarnos en Instagram como Morras Sororas, _H_H, no. Ya no me acuerdo cómo iba, pero estamos en Instagram como Morras Sororas histéricas e históricas, y yo estoy en Instagram también. Ahí también comparto todas estas informaciones de la colectiva. Y pues muchas gracias por el espacio, Viri. No, gracias a ti, Luna, por acompañarnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo quisiera comentarles que aquí, ojalá nos apoyen ahí en producción, les va a aparecer un QR para todas las que se quieran unir al contingente general de este 8 de marzo. Ahí vamos a estar mandando las convocatorias, la información, recomendaciones, y es un grupo de comunidad de todos los colectivos que nos sumamos en este recorrido del 8M, en esta exigencia de justicia. Ojalá se puedan unir. Estamos obviamente haciendo un activismo constante aquí en el estado en y para todas las mujeres que nos encontramos no solo en Puebla, sino de la manera en la que podamos impactar incluso nacional o internacionalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luna, gracias y pues, nos vemos. Hasta luego.